Buenas y bienvenido, bienvenida a este curso de Conoce tu máquina de coser. Mi nombre es Vanessa y soy la creadora de Sala Creare. Es un espacio creativo donde ayudo a otra persona a iniciarse y a crear su propia ropa. Cada semana la alumna asiste a las clases presenciales donde aprende a confeccionar su propia ropa, aprende a hacer arreglos y en general también proyectos de costura. Pero también estoy en formato online a través de mis redes sociales y de cursos como este, donde hoy te voy a enseñar uno de los problemas más habituales que me encuentro es que mucha gente tiene máquinas de coser en sus casas, pero no sabe manejarla. Y es que no me extraña, porque una máquina de coser no es solamente tengo la máquina y ya está. Necesitamos mucho conocimiento. Necesitamos saber algo sobre costura, necesitamos saber patronaje, necesitamos también saber todo lo que hace esta máquina, porque puede hacer muchísimas cosas, pero nosotros lo desconocemos. Está bien, viene con un libro de instrucciones, vale, pero si no tienes ni idea, yo entiendo que es bastante difícil, ¿no? Si no tienes una persona que te oriente sobre cómo usarla, pues es normal que se quede día, semana y mes guardada en la caja. Y eso es lo que no quiero. Por eso estoy aquí para ayudarte al menos los conocimientos más básicos que necesitas tener en cuenta para empezar a coser. En clase, la alumna disponen aquí de las máquinas. Estas son unas máquinas domésticas. Todas son de la misma marca, son de la marca Alfa, y realmente da muy buen resultado y se esta que es Hanover. Prácticamente da igual que sea Singer, que sea Alfa, que sea Hanover, que sea la marca que sea, pero casi todas las máquinas domésticas van a hacer el mismo funcionamiento. O al menos te voy a explicar qué mínimo debe de tener tu máquina para que te la compres. Porque si estás allí pensando, ¿me compro una o no? O ¿cuál me compro? Hay muchísimas. Lo mejor yo siempre digo que ir al técnico de la máquina de coser. Pero hoy en día en el mundo online, como lo hacemos todo online, muchas veces nos dejamos llevar por la oferta. Y quizá por 20, 30, 40 euros más, la máquina que vamos a comprar te la aconsejo. Al menos, o eso es mi objetivo de hoy. Te voy a explicar todo lo que debes de saber y qué materiales debemos de tener para empezar con la costura. Eso sí, materiales muy básicos. A mí no me gusta tener muchísimos ni hacer grandes inversiones en pequeños materiales que muchos de ellos son prácticamente innecesarios. Yo llevo 8 años cosiendo y te voy a decir realmente lo necesario, lo realmente que yo uso día a día. Y también te voy a decir lo que no uso. Vamos allá. Material básico, hilo, por supuesto. Los hilos los podemos comprar en diferentes formatos. Tenemos la bobina súper grande. Esta bobina yo la recomiendo sobre todo para la remalladora, que en la próxima clase te explicaré en qué consiste. Para economizar al máximo, este tipo de bobina viene muy bien. Yo te recomiendo este tamaño de bobina que la compren en colores los principales, tipo negro, blanco. Son las bobinas que creo que más va a utilizar y que más te va a cundir. El resto de los tonos yo te recomiendo que sean las bobinas de este tipo, ¿vale? Normalmente son hilos de poliéster. Los hilos de algodón los vamos a utilizar, pero no para coser a máquina. Te recomiendo siempre que si vamos a coser un pantalón en color marrón, que utilices el hilo de color marrón. Podemos subir, bajar el tono, pero nunca utilizar un color que sea oscuro y que sea totalmente diferente, como el caso de combinar marrón con gris. Al final, eso hace que el resultado de nuestra prenda pues no se quede tan bonito. Después vamos a necesitar para coser las canillas. Toda nuestra máquina siempre viene y contiene las canillas. Y ahora te voy a explicar para qué sirve y cómo la vamos a llenar de hilo. Otros materiales imprescindibles para la costura son alfileres. Alfileres hay de muchísimos tipos, de diferentes tipos de cabeza. Ya si nos ponemos más delicados también, hasta incluso para qué diferentes tipos de tejido. Yo te recomiendo, hay muchísimos alfileres, viene con cabeza también de dibujito y demás. Yo te recomiendo con la cabeza normal. ¿Por qué? Porque a lo largo de estas clases te enseñaré que va a ser muchísimo más práctico utilizar este tipo de alfiler que lo que contiene la cabeza bonita, pero no es tan práctico. También puedes encontrarte pinzas. Este tipo de pinzas yo no me gusta utilizarla, de hecho apenas la utilizo. Yo para cuándo te puedo recomendar estas pinzas, pues por ejemplo, si
tus costuras son, por ejemplo, tipo patchwork, también tipo neceser, o sea, más tipo complemento, mochila. Para allí sí es práctico. Y después, por ejemplo, también este tipo de pinza puede ser práctico si estamos cosiendo, por ejemplo, una polipiel, que a la hora de pinchar el alfiler, pues se deja el agujerito clavado. Bueno, son momentos que te los recomiendo para esas ocasiones, pero prácticamente yo no la he utilizado. Es muy importante siempre tener tu cinta métrica para medirte y midiendo también los recorridos de las piezas. Entonces es muy imprescindible también en tu cajita de costura. Después, para marcar el tejido, podemos utilizar carboncillo. Si estamos utilizando un tono oscuro, utilizaremos carboncillo claro, y si estamos utilizando un tono de tejido claro, utilizaremos un carboncillo oscuro. Eso, o bien también podemos utilizar los rotuladores mágicos. Son rotuladores muy prácticos que después con la temperatura se borran. Tenemos que tener mucho cuidado porque hay veces que no se terminan de borrar del todo y te puede dar problemas. Entonces yo siempre os recomiendo para dibujar y marcar pequeñas cositas, y sobre todo en el revés del tejido. En el derecho tengo mucho cuidado y lo suelo hacer más con carboncillo. Después necesitaremos también unas tijeras pequeñitas para ir cortando el hilo. Estas tijeras, que se llaman corta hilo, es de lo más práctico y funcional que podemos tener siempre a mano. Como vamos a empezar, tanto si estás en nivel 0 o ya tienes bastante experiencia, el descoser es algo que siempre va a estar presente. Por mucho que nos inquiete, es algo que siempre vamos a tenerlo que hacer. Entonces, un descosedor va a ser muy práctico tenerlo a mano. Aguja para la máquina de coser. La máquina de coser, según tu máquina, necesitamos diferentes tipos de agujas para cada tipo de tejido. Hay agujas que, por ejemplo, pone aquí de 70-10, 90-14, 100-16. Dependiendo del tejido que vayamos a utilizar, será la que tengamos también que colocar. En este caso, son agujas planas, las que utiliza mi máquina de coser. De todas maneras, mira el libro de instrucciones qué tipo de aguja utiliza tu máquina. De todas maneras, iremos viendo también qué tipo de aguja para cada tipo de tejido. Siempre, por mucho que cosamos todo a mano, también vamos a necesitar una aguja, porque habrá ciertos acabados que lo tengamos que afinar con aguja y a mano. Para trabajar con aguja y a mano, te recomiendo también que utilices un dedal. Siempre te va a resultar cómodo y práctico. Esta pieza es un imán que nos va a ayudar a mantener el margen de costura. Quizás no lo necesites, pero siempre hay un momento que es bastante práctico. No es totalmente necesario, pero si estás empezando en la costura, te diría que va a ser muy útil. Un imprescindible son las tijeras. Yo tengo dos tijeras diferentes. Tengo una tijera grande, que es la que utilizo para el patronaje y para el papel, que nunca voy a cortar el tejido con ella. Y después tengo una tijera que siempre la voy a utilizar para el tejido, pero jamás la voy a utilizar para el papel. Después vamos a utilizar también diferentes tipos de prensatela. La mayoría, aquí tengo muchísimos y no todos lo he utilizado. La mayoría viene ya incluido con la máquina de coser, pero tranquila que te diré también lo imprescindible que debes de tener. Y para terminar, anteriormente te dije que el hilo que íbamos a utilizar iba a ser de poliéster, pero también vamos a utilizar hilo de algodón. El hilo de algodón nos va a servir para hilvanar el tejido. Es un hilo que al tirar se rompe. Esto viene muy bien para ir probando nuestra prenda y que nos la podamos probar sin que quede definitivamente cosida. Entonces, un hilo de algodón siempre es muy necesario tenerlo. Una vez que te he explicado ya todos los materiales imprescindibles que vamos a ir necesitando, vamos a empezar a saber un poquito todas estas piezas que contienen las máquinas. Te voy a explicar diferentes tipos de máquinas, pero verás que cada una, aunque sea diferente, al final es prácticamente lo mismo. Posiblemente tu máquina sea muy similar a algunas de estas cuatro que te voy a enseñar. Nos vemos en el siguiente vídeo.